Estamos con el tema de diagonalización. Ya vimos la definición, vimos un ejemplo de cómo es de qué funciona. Ahora entonces, en este teorema vamos aquí a tener una herramienta o herramientas para poder analizar, para poder determinar, justificar también cuando una matriz es diagonalizable o no. Entonces, hay cosas que están relacionadas. Vamos a tener entonces que con una matriz A de orden n, cuadrada, n por n, vamos a tener el polinomio característico p de lambda. Aquí es el polinomio característico de la matriz A. Entonces, este polinomio vamos a suponer que se puede factorizar de esta forma. Lambda, vamos a tener un factor lineal, lambda menos lambda 1 a la n sub 1. Por ejemplo, digamos lambda menos 3 a la 4. Eso sería uno de estos. Por lambda menos lambda sub 2 a la n sub 2. Sería, por ejemplo, lambda más 1 elevado a la 5. Y así continuamos con factores lineales hasta que lleguemos a un último, lambda menos lambda sub k a la n sub k. Entonces, con este polinomio característico. Y aquí entonces vamos a tener algunas condiciones. Este n sub 1 más n sub 2, o sea, la suma de todos los exponentes de los factores lineales, tiene que darnos n. Y ven que n es el orden de la matriz, es el tamaño de la matriz A. Ahora, supongamos también que tenemos los valores propios de A y que sean todos distintos. Entonces, lambda sub 1, lambda sub 2, hasta lambda sub k. Estos los valores propios de A. Entonces, cuando ponemos en el polinomio lambda menos lambda sub 1, lambda sub 1 es polinomio, es un vector, es un valor propio. Lambda menos lambda sub 2, también valor propio. Y así cada lambda sub i. Además de eso, entonces, v, esta v es una v mayúscula, lambda sub 1, v lambda sub 2, hasta v sub lambda sub k. Estos van a ser los subespacios propios asociados a los valores propios, lambda sub i. Entonces, vamos a tener que son equivalentes todas estas. Vamos a tener que A es diagonalizable. Vamos aquí de número 1. Y esto va a ser equivalente a decir que existe una base B de Rn formada por los vectores propios. Entonces, cuando tenemos los espacios propios asociados a los lambda sub i, de ahí tenemos los vectores propios. Entonces, esos vectores propios estarían formando una base de Rn. Esto es una base ordenada. No es una base que sea ortonormal. Es una base ordenada y está formada por los vectores propios. Ahora, si tenemos una base de Rn que está formada por v sub 1, v sub n, son vectores propios, entonces, vectores propios asociados a los valores propios de A, entonces A es una matriz diagonalizable. ¿Verdad? Aquí es un sí y solo sí. También, cuando tenemos la dimensión de los subespacios propios asociados a los lambda sub i, que va a ser la multiplicidad geométrica de lambda sub i, ya vimos el concepto, ya vimos así con nombre. Entonces, si esta multiplicidad geométrica del lambda sub i, o sea, de cada valor propio, si esta es igual a la multiplicidad algebraica de lambda sub i, entonces si la multiplicidad geométrica de lambda 1 es igual a la multiplicidad algebraica de lambda 1, si la multiplicidad geométrica de lambda 2 es igual a la multiplicidad algebraica de lambda 2, y así respectivamente con todos hasta cubrir todos los valores propios. Entonces, estos lambda sub i es lo mismo que el n sub i. Observen en el polinomio. Entonces, si esta igualdad se da, entonces vamos a tener que A es diagonalizable. Ahora, si A es diagonalizable, entonces también podemos concluir que esas multiplicidades geométrica y algebraica de cada uno de los valores propios van a ser iguales. También podemos, si tenemos la base de Rn
de vectores propios, entonces ya de ahí sabemos que las multiplicidades geométrica y algebraica van a ser iguales. Si tenemos las multiplicidades geométrica y algebraica iguales, entonces concluimos que existe esa base de vectores propios. Además de eso, aquí número 4, si tenemos la dimensión esta, que la suma de todas estas dimensiones, o sea, la suma de las multiplicidades geométricas de los lambda sub i, va a ser igual a n. Entonces, tanto la suma de los exponentes como la suma de las dimensiones es igual a n. La suma de las multiplicidades algebraicas y de las multiplicidades geométricas tiene que darnos n. Y aquí de número 5, todo x que esté en Rn, o sea, cualquier vector que está en el espacio Rn, recuerden que A es de n por n, ¿verdad? Entonces x en Rn, vamos a tener que lo podemos expresar como la suma de vectores propios. Entonces, el x lo podemos expresar como x sub 1 más un x sub 2 más un x sub 3 más un x sub 4 hasta llegar a un x sub k, donde cada uno de estos x sub i va a estar en un espacio propio de lambda sub i. Entonces el x1 va a ser un vector que está en el subespacio propio de lambda sub 1. Un x2 que va a estar en el subespacio propio de lambda sub 2 y así con todos. Entonces vean que es interesante porque lo que estamos haciendo es cogiendo cualquier vector que esté en el espacio Rn y lo podemos escribir, podemos descomponer como una suma de vectores. Ahora, esa suma de vectores es una suma de vectores propios, en donde cada uno de los vectores propios va a estar asociado a uno de los valores propios. Entonces, esto ocurre cuando la matriz es diagonalizable. Entonces, si es diagonalizable, podemos hacer esto. Si podemos hacer esto, entonces concluimos que es diagonalizable. Y aquí en estas equivalencias, ¿verdad? Sí y solo sí para todo lado. Ahora entonces, vamos a ver, hagamos la 1 implica 2. Entonces, vamos a suponer que A es una matriz diagonalizable. Entonces, A es diagonalizable. Y al ser diagonalizable, entonces tiene n valores propios. Ahora entonces, lo que queremos es demostrar la existencia de la base formada por los vectores propios. Entonces, vamos a tener que B un conjunto. Aquí B es un conjunto, no estamos todavía diciendo que es una base. Va a estar formado por V sub 1 hasta V sub n. Y estos son los vectores propios, ¿verdad? Entonces tenemos un conjunto formado por los vectores propios asociados a los lambdas sub i. Entonces V1 está asociado a lambda 1, a V sub 2 asociado a lambda 2, V sub n asociado a lambda n. Ahora, la dimensión de Rn es n. Eso ya lo sabemos de cuando vimos bases y dimensiones. Y B es linealmente independiente. Esto lo justificamos porque ya vimos por ahí la vez anterior que el conjunto de vectores propios es Li. Entonces, si un conjunto está formado por vectores propios, ese conjunto es linealmente independiente. Este es un resultado importante y lo estamos usando aquí. Entonces, tenemos que el conjunto tiene n vectores y es linealmente independiente. Por lo tanto, ese conjunto es una base de Rn. Estamos usando varios elementos por aquí de la teoría de lo que ya hemos visto. Entonces, estaríamos demostrando que si A es diagonalizable, entonces existe esta base. Y vean que la base la formamos con vectores propios. De una manera más o menos parecida y cambiando conceptos podemos hacer la demostración del resto, ¿verdad? 2 implica 3, 3 implica 4. Muy bien.